Buenas noches, amigos. Conozco a varios de ustedes y me alegro que un viernes en la tarde estemos reunidos para hablar de un tema tan importante como el de la prevención escolar. Entonces, déjeme compartir la pantalla para entrar al tema, este, que es un tema que probablemente cambió mi forma de ver desde el 2018 con relación a la implementación de un programa o de un proyecto que me permitió ver en acción al programa escolar de prevención basado en la ciencia de la prevención, en la ciencia de la implementación y los estándares internacionales de calidad, y que ha generado un modelo que combina esos tres elementos que hicieron que tenga un final exitoso, como voy a mostrarles a lo largo de la exposición. Ah, Antes de pasar a las diapositivas de la exposición, Eh, tomémonos unos segundos para pensar primero si es que hay uso de sustancias psicoactivas en los menores de edad, adolescentes y niños, y que estén en edad escolar, ¿no? Probablemente la respuesta que tengamos todos en cabeza con distintas dimensiones, distintas formas y distintos patrones de uso es sí. Desgraciadamente hay uso de sustancias psicoactivas en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Bueno, y la otra pregunta que deberíamos hacernos siempre es, ¿y por qué nos preocupa ese tema? ¿Por qué nos preocupa que los niños y los adolescentes usen sustancias psicoactivas? Ahí las respuestas son múltiples, desde las intuitivas de que no está bien que un adolescente esté consumiendo sustancias psicoactivas, a otras que son más cercanas a a lo que ahora conocemos más debido a la investigación de los efectos de las sustancias psicoactivas en las personas en general y también en los niños y en los adolescentes, y vemos cómo esta afecta su desarrollo físico, mental, afecta su rendimiento académico, los afecta en muchas áreas, y finalmente hay varios estudios que muestran que cuanto más temprano es el inicio de las sustancias psicoactivas, sube la probabilidad de desarrollar trastorno por uso de sustancias, también aumenta en el tiempo. Es decir, que cada vez que empiezan a usar una sustancia psicoactiva, es más probable que sufra por trastornos por sustancias más pronto. Entonces, cuanto más temprano, más pronto se va a instalar el trastorno. El otro, el otro problema es que actualmente tenemos varios patrones de entrada. Tradicionalmente pensábamos que es el alcohol, el tabaco, como ocurre todavía mayoritariamente, y que son los niños, los varones, los que empiezan. Ahora los patrones epidemiológicos nos están mostrando distintas sustancias de entrada y también se ha invertido o se ha achicado la brecha entre hombres y mujeres, lo cual de por sí ya nos genera varias preguntas a ser resueltas respecto a los modelos a seguir y cómo se ha dirigido la propaganda o la captación de usuarios en los adolescentes y cómo también han ingresado otras sustancias. Y la tercera que me viene a la mente es lo que está ocurriendo actualmente en muchos países en los cuales el debate por la despenalización y la legalización del cannabis ha abierto muchas puertas, y la propaganda consiguiente a lo sano que es usar cannabis o marihuana. Entonces, estamos enfrentados a una situación en la cual nuestro presente, nuestro futuro, nuestro reservorio, la población en la cual construimos la reproducción de nuestra sociedad, está en un riesgo mayor de entrar en uso de sustancias psicoactivas y desarrollar trastornos. Es por eso que nosotros hablamos de la prevención en niños y adolescentes. ¿Y por qué en el ámbito escolar? Porque el ámbito escolar es lo que ya se conoce en el proceso de socialización como el segundo ámbito más importante en la socialización. Recordemos que nosotros nacemos sin ninguna cultura, lenguaje, conocimiento, y eso se va adquiriendo inicialmente en el hogar y después en la escuela. Y
en los momentos en los cuales el aprendizaje colectivo se va dando con más fuerza, se da en el seno de la escuela. Se da en el seno de la escuela. Entonces, no es de extrañarse que ninguno de los programas grandes de base comunitaria o los sistemas de prevención tengan como eje de arranque a la prevención escolar. Entonces, no es que es por razones de alguna moda, alguna iniciativa que estamos trabajando con los escolares, sino que universalmente la población reconoce que este es un grupo en mayor riesgo y que la escuela también es uno de los sitios donde se puede mejorar la socialización con fines de prevención. ¿Okay? Entonces, con lo que he estado conversando hasta hace unos instantes, el propósito y el marco en el que se desarrolla la prevención y la definición amplia que tenemos de la prevención es que estamos trabajando sobre el ejercicio de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia social, porque la prevención tradicionalmente fue definida como evitar el inicio en el uso de sustancias o postergar ese inicio lo más tarde que se pueda o interferir para que no siga progresando. Sin embargo, la definición más grande es la que usted ve en la pantalla, que es buscar el desarrollo saludable y seguro de la infancia y la juventud para que desarrollen su potencial y talento. Lo que se consigue ayudándoles a implicarse de forma positiva con sus familias, escuelas, pares, lugares de trabajo y el conjunto de la sociedad. Es decir, en esta definición, lo que estamos buscando es un desarrollo sano y saludable. Y cuando vemos los efectos sobre la persona, sobre la sociedad, sobre la seguridad, sobre la economía y sobre todos los aspectos que van colisionando con los derechos humanos, en realidad estamos buscando una forma de ejercicio de los derechos humanos y lograr que tengamos una buena justicia social. Entonces, para lograr ello, la prevención escolar hasta hace unos años mayoritariamente era informativa, es decir, se daba información sobre los riesgos que los escolares corrían con el uso de sustancias psicoactivas y muchas veces con táctica de miedo que se ha visto en los estándares en la investigación y ahora se ponen los estándares internacionales de calidad que no tienen efecto en la prevención del uso de sustancias. Entonces, esa forma de prevención que no funcionó, por otro lado, fue teniendo éxito en algunas otras áreas o en algunas otras iniciativas en las cuales, por ejemplo, se buscaba el desarrollo social y emocional de los escolares, la búsqueda de los espacios de la escuela articulados a cómo hacerlos más acogedores y seguros, la utilización de técnicas de educación interactiva y todo a través de un proceso que se fue reconociendo como el proceso educativo en general, que cuando ustedes observan las declaraciones de UNICEF, perdón, de UNESCO y la de la UNODC, dicen lo mismo desde dos veredas diferentes respecto a lo que es la educación y la prevención. Dicen, la prevención es dotar de normas que permitan la convivencia sana y segura y pongan los patrones, pongan las conductas esperadas sobre, y puntos suspensivos, en educación lo que les corresponda y en prevención de sustancias psicoactivas, las conductas esperadas sobre el uso, tenencia, ofrecimiento, posesión, etcétera, de sustancias psicoactivas. Si nos vamos hacia la UNESCO, dice, y se buscan los espacios seguros y protegidos y acogedores donde se pueda hacer una buena docencia, que eso en prevención nosotros lo conocemos como los climas escolares positivos, que tienen el mismo indicador de construcción. Y finalmente, en la ciencia de la implementación, también las escuelas tienen organizaciones para acciones específicas y rúbricas y rutas que van estructuradas en el currículo de educación. E igualmente tenemos eso para la prevención. Entonces, la prevención se apoya en la prevención escolar, se apoya en el área de la ciencia de la prevención, que nos permite entender, además de lo que he mencionado, los mecanismos de la vulnerabilidad y la socialización. Y también nos permite reconocer los principios de conducta ética. Amén de todo lo que significa la ciencia de la prevención sobre los pilares en los que trabaja.
Pero, por ejemplo, al entender la vulnerabilidad como un mecanismo de interacción entre los factores de riesgo y protección y las metas de desarrollo, nos da una mirada diferente a la anterior que se trabajaba en prevención, dirigiéndose directamente a controlar los factores de riesgo. Este tipo de la ciencia de la prevención nos dice, observemos los factores de riesgo, pero veamos cómo interactúan para ver si están se están yendo en un mecanismo que está produciendo mayor vulnerabilidad o son mecanismos positivos que están produciendo una mejor socialización. Entonces, eso es lo que nos indica la ciencia de la prevención. Y los principios de conducta ética que son claramente establecidos en la ciencia de la prevención son absolutamente importantes precisamente por el hecho de tener que erradicar esa entrada mayoritaria que hay a nivel mundial de dar información en las escuelas como si fuera ese el elemento central de la prevención. La información no es dañina per se y la información es necesaria que se incorpore cuando toda la estructura de la prevención escolar ya está montada. Entonces, no es enfrentarse eh, por, por su utilidad o no, sino es enfrentarse porque lo que ha mostrado es que no tiene eficacia cuando va sola. En el programa que nosotros hemos implementado y que luego le voy a mostrar, se ha empleado bastante información, pero luego de toda una estructuración. ¿Qué nos dicen los estándares de calidad? Nos guían para la selección e implementación de las intervenciones con evidencia de eficacia científica. La evidencia científica es aquella que se deriva de los estudios rigurosos con estándares de investigación, con, por ejemplo, con estudios randomizados que permitan comparar grupos homogéneos, etcétera, y no es intuitiva la intervención, sino tiene que tener ese tipo de investigación y que haya mostrado efectos sobre los resultados de largo plazo, que son los conductuales en relación al uso de sustancias psicoactivas. Los estándares de calidad no lo mencionan, pero tampoco aparecen los programas que trabajan sobre los mediadores de la prevención. Es decir, que realmente los estándares de calidad lo que buscan es el resultado conductual de cambio de los patrones de uso de sustancias psicoactivas o no entrar al uso de sustancias psicoactivas. Y la ciencia de la implementación lo que ha aportado es generar las estructuras y procesos de soporte para hacer posibles y sostenibles las intervenciones, que es algo que es transversal a todas las profesiones, todas las carreras, a todo el quehacer del desarrollo de nuestro trabajo, que es básicamente hacer los diagnósticos de entrada, identificar las prioridades, establecer las intervenciones, implementarlas, monitorearlas, evaluarlas y comunicarlas. Eso es algo que siempre hemos hecho, pero que muchas veces se estaba omitiendo en los modelos de prevención escolar y en los otros en general, y especialmente de lo que nosotros hemos rescatado es generar las estructuras previas, que es la formación de los equipos de liderazgo y acción para la prevención, que son los que soportan y son la base para la prevención y que permiten llevar todo este proceso que acabo de mencionar de la ciencia de la implementación de forma ordenada, porque su propósito es llegar al resultado deseado. Es decir, la ciencia de la prevención nos permite identificar las poblaciones y puntos de intervención. Identificar las poblaciones, por ejemplo, qué le debemos dar a los preescolares, qué le debemos dar a los de educación primaria, qué es lo de a los de educación secundaria, y los puntos de intervención, que son los ambientes macro, micro, los micro, me voy a referir el macro, toda la escuela en su conjunto, toda la comunidad escolar en su conjunto, por ejemplo, que es decir, padre de familia, escolares, la comunidad circundante, los docentes, los administrativos, etcétera. Ese sería el macro de la escuela. El micro de la escuela viene a ser la escuela en su conjunto, la escuela en sí misma, el espacio físico de la escuela. Y el micro, el que es el microclima, es el que se ve en el aula donde se da la interacción muy fuerte con los pares, que se ha encontrado que es o un factor de riesgo muy fuerte o un factor de riesgo, un factor de protección muy alto, dependiendo si se desarrollaron ese ambiente micro, las habilidades sociales y emocionales necesarias para que haya una convivencia adecuada
en ese grupo o en esa cohorte que convive entre los pares que van interactuando muy dinámicamente en el día a día y que son los mayores influenciadores que se tienen en ese momento. Los estándares de calidad nos advierten sobre dos principios fundamentales, uno que es la fidelidad a los diseños de las intervenciones que ya tengan evidencia de eficacia, para que se respete y se haga tal cual se midió y se evaluó esa intervención. Y la otra que nos advierte es que además debe ser adaptada respetando la fidelidad. E inclusive hay guías, patrones y estándares establecidos de cómo se debe hacer la adaptación. Básicamente es, hazlo tal cual se ha hecho, pero adáptalo para que suene en tu propio idioma, se adapte a tu cultura, se adapte a tu epidemiología y no violes ningún patrón cultural que se tenga en tu espacio. Y la ciencia y la implementación, de la ciencia de implementación, lo que básicamente rescata es que la implementación de los programas debe entrar en un proceso de mejoramiento continuo de calidad, y eso se hace a través del monitoreo y evaluación continua de las intervenciones. Y muchas veces, cuando se ha avanzado al monitoreo y evaluación, queda ahí como una cuestión de ver cómo está avanzando. Lo otro que se está derivando de la ciencia de la implementación es que debe haber un proceso de asistencia técnica. Es decir, debe haber un equipo capacitado en todas las áreas de la intervención que permita ir dando asistencia técnica a los implementadores de forma continua, porque a pesar de lo riguroso que son los procesos de capacitación de los implementadores, en la vida real, cuando van al terreno, es que se encuentran con algunas situaciones que requieren una asistencia especial de alguien con una experiencia mayor. Chispas, se quedó pegado mi... Ah, ok, ya. ¿Cómo se ve esto en el terreno? Intervenciones secuenciales que aborden el macro y microambiente y a las personas, políticas de intervenciones ambientales con estándar de calidad de la UNODC, de Naciones Unidas, mejoramiento del clima de los ambientes de la intervención con una percepción de seguridad, acogida y pertenencia, mejoramiento de habilidades parentales o sociales y emocionales para niños y adolescentes, por ejemplo. En la base está equipo de liderazgo y acción para la prevención de base territorial, escolar, laboral, entre otros, para la planificación, implementación, monitoreo y evaluación y aseguramiento de la calidad de las intervenciones. Este aterrizaje desde los conceptos de la prevención hasta tener esto lo que estoy mostrando a la derecha, que es casi como la guía, qué hacer, cómo hacerlo, este, lo voy a mostrar eh, con este estudio de caso del Programa de Prevención Escolar del Uso de Sustancias Psicoactivas del Perú, que es el Programa de Prevención Escolar de Sustancias Psicoactivas. Consideraciones previas que quisiera compartir con ustedes para que se pueda entender lo que quiero presentar es que este fue un estudio de demostración del currículo universal de prevención en el Perú del 2018 al 2022. Es decir, quería probar cuál es la eficacia del currículo universal de prevención para la implementación efectiva de un programa escolar hecho por los docentes de las escuelas, medido a través de los cambios conductuales en uso de sustancias psicoactivas en los escolares. En ambos grupos, a los dos grupos se les dio el programa Unplugged, el programa que ahora en el Perú se llama LIBRE, que es un programa que ha tenido eficacia, evidencia de eficacia en algunos países de Europa, en algunos países fuera de Europa y en otros no. Entonces, el reto que tuvimos era probar cuál era el añadido del currículo universal de prevención sobre Unplugged. Ah, los que hacen este tipo de investigación deben haber hecho un suspiro como el que siempre que recuerdo cómo nos metimos a esto, es espeluznante, por decir algo. Hemos medido con demasiada fineza el efecto del currículo universal. Pero esto tenía otra cosa, que era la que a mí me daba mucha confianza en que esto iba a caminar. La lógica del modelo, que ahora está publicada en un libro editado por la Universidad de Helsinki, un libro en el capítulo 4, ahí está la referencia abajo, a los que deseen les puedo enviar la referencia.
capítulo escrito junto con otra profesora de la maestría, la doctora Inés Bustamante. Primero hay que ver la disposición de las escuelas para la prevención. Muchas veces arrancamos pensando que todas las poblaciones ya están dispuestas a hacer prevención, que van a estar felices de tenernos en las escuelas. No es necesariamente así. Entonces, lo que hay que hacer es generar los vínculos con la escuela a partir de la generación de los equipos de liderazgo y acción para la prevención, comunicar con mensajes persuasivos a los distintos componentes de la comunidad escolar para que se pueda entrar en una iniciativa de prevención. Es decir, tenerlos listos y como aliados, entendiendo el problema de uso de sustancias psicoactivas que íbamos a enfrentar, a los padres, diciéndoles con sus hijos, a los profesores con sus alumnos, a la comunidad en general con los miembros de su comunidad y a todo este grupo interesado, mostrándole el ángulo por el cual ellos sabían que teníamos que trabajar en un tema que era común a todos y que lo que nos alineaba a todos era el cuidado de los niños y de los adolescentes. Junto con esa disposición de las escuelas para la prevención, lo que se buscó es la vinculación de la intervención escolar con el Currículo Nacional de Educación Básica Escolar del Perú. ¿Por qué? Porque la otra cosa que usualmente uno se encuentra en las escuelas es que los profesores dicen, no, acá nos están trayendo trabajo adicional. Lo que nosotros fue estudiar las distintas áreas del Currículo Nacional de Educación de los docentes y sus rúbricas de evaluación y alineamos con eso la intervención. De tal manera que los profesores estaban haciendo lo mismo que hacen el día a día y haciendo prevención, que es el diálogo que debería haber más claramente entre UNESCO, UNICEF y UNODC, porque los tres trabajan en las mismas cosas. Luego de ello se construyeron, cuando ya estaba todo listo, ya teníamos todo esto preparado con acuerdos, etcétera, se construyeron los equipos de liderazgo y acción para la prevención y se empezó con la elaboración secuencial de lo que dicen los estándares internacionales de calidad, pero que lo ponen por separado, pero que en el Currículo Universal de Prevención aparecen los tres juntos y en la forma consecutiva que estoy planteando. Elaboración e implementación de políticas escolares de prevención escolar de uso de sustancias psicoactivas. Ese es el primer paso. El segundo paso, la implementación de prácticas de clima escolar positivo. Y el tercero es el currículo escolar de prevención. Y cuando uno mira lo usual de lo que ocurre a lo largo y al ancho del planeta, aunque espero que esté cambiando eso, es que todos se van de frente a implementar el currículo escolar de prevención, que son las sesiones que ya están preparadas y que son muy atractivas y todo lo demás, pero como les acabo de mencionar, currículos escolares como Apply, que son buenísimos, son de lo mejor que hay, no tuvieron efecto en algunos lados. Entonces, porque nuestra apuesta fue que le faltaba todo esto. Todo esto está en este gráfico de la forma que se lo he explicado. Acá en el output están los cursos que se utilizaron del Currículo Universal de Prevención y se utilizaron también eh, los resultados de corto plazo. Eh, Disposición para la prevención, implementación de las políticas, clima escolar y currículo escolar. Entonces, fíjense que hemos planteado, no les he mostrado el objetivo SMART, hemos trabajado con diagramas, con modelos lógicos, etcétera, de tal forma hemos articulado lo que dice la ciencia de la prevención con la ciencia de la implementación y los estándares internacionales de calidad. ¿Cómo arrancó esta historia con el desarrollo del modelo? Capacitación e implementación. Se les dio algunos cursos en los cuales se capacitó a el curso CORE, en los cuales se hizo acuerdos con las escuelas, acuerdos con los implementadores. La escuela era con el director, con los implementadores era con los profesores que se capacitaron y que fueron algunos voluntarios y otros fueron forzados por el director a entrar en la capacitación. Con estos grupos ya organizados se hizo el diagnóstico de necesidades y recursos. Una vez hecho el diagnóstico de necesidades y recursos, ya se dio otro paquete de cursos, el rol de la escuela en la prevención, nuevamente se reforzó la construcción de los equipos de liderazgo y acción para la prevención y elaboración de las políticas escolares. Y en las fotografías, en la del centro, ya tenemos a los equipos de liderazgo y acción para la prevención en marcha, con representantes de los distintos estamentos,
la política escolar claramente y visiblemente establecida en la escuela, y esto está un poco más amplio en las figuras. Acá hay distintos equipos de liderazgo y acción para la prevención, en los cuales están presentes la directora, padre de familia, la policía, el centro de salud, el serenazgo, ONGs, la municipalidad, todos los grupos de interés tenían que estar, pero los que tenían que estar sí o sí, y si se fijan hay tamaños distintos, los que tenían que estar sí o sí, la directora del colegio y el representante de los escolares. Esas son dos grupos claves. Obviamente los otros también tienen que estar, pero la directora es la que tiene que liderar todo este proceso. Las políticas de prevención, uso de sustancias psicoactivas siguieron las indicaciones que están claramente establecidas en los estándares internacionales de calidad y se hizo con recomendaciones de cómo difundirlas, etcétera, que tuvimos que echar mano a lo que había de experiencia en comunicación y en distintas formas. Todo lo que dice tiene que estar en el lugar público de la escuela en todo momento, así que hicimos banderolas grandes a la entrada del colegio, el lugar más prominente, otro tipo de infografías con el que entre en las distintas vitrinas de los colegios, los niños haciendo prácticas en su aula, teniendo el material en su agenda escolar. El lanzamiento de las políticas se hizo con toda la comunidad escolar en ceremonias especiales, en horarios vespertinos, etcétera. Fue un lanzamiento para que todo el mundo sepa que en esa escuela había una política que claramente decía que no se permite el uso, no se permite la entrada de sustancias, el ofrecimiento ni la venta, y que estas iban a ser las consecuencias, y que este era el equipo que iba a hacer cumplir eso, y este era el otro equipo que iba a actuar sobre las consecuencias que debía tener la infracción a la norma. Cayó muy bien. Implementado eso, se empezaron los cursos de clima escolar positivo y selección del currículo y establecer ya el plan de acción para una iniciativa integral de prevención, que ya fue más fácil. Cada vez fue poniendo más fácil porque ya empezamos a encontrar cada vez mucho más aliados, y para ese momento ya teníamos también el Unplugged que estaba traducido en España, en español de España, y estaba en español peruano. En su primera adaptación se hizo en varias oleadas y se le puso el nombre de Libre. Y también el plan de acción para una iniciativa integral de prevención se convirtió también en el mapa de monitoreo que debíamos seguir en el día a día de la implementación. Estaban todos los elementos listos y es en este momento que ya, por ejemplo, se lanzan las prácticas de clima escolar positivo a nivel de todo el aula, en el cual hay cuestiones que son tan simples como que el portero tenía que saber el nombre de todos los niños para darle la bienvenida a los niños y niñas por su nombre. Él dijo, él o la portera dijeron, imposible, son un montón de gente. Entonces, por 2 meses los niños estuvieron con sus etiquetas pegadas en distintas formas en el pecho, hasta que se aprendió todos los nombres y se volvió la persona principal en la puerta de entrada. Los profesores organizados de distintas formas para darles la bienvenida, estrategias para comunicación rápida, los chicos se sintieron más libres, más seguros, más acogidos, etcétera, que es lo que indica el clima escolar positivo. Terminado eso, recién entra el currículo escolar de prevención. Recién, que ya son las sesiones secuenciales de Unplugged y luego de Lions Quest, que voy a explicar cómo entra, este, en las sesiones en aula, con formatos diferentes en el aula, siempre y cuando los profesores hayan estado capacitados previamente para ello. Acá se ven las prácticas del currículo escolar en el patio, en el jardín, en el suelo, con la profesora utilizando distintos formatos, los niños en el aula. La verdad que lo disfrutaron muchísimo los niños y los profesores. Y esta fue nuestra apuesta, que esto iba a empezar a dar los efectos que no tenía si es que no tenía los componentes previos. Ah, y para seguir reforzando el programa,
nos quedaba trabajar sobre lo que en ese momento, estoy hablando del 2018, ya había evidencia, cierta evidencia, de que el clima en aula positivo era el mayor factor de protección. Así que se reforzó eso, y para ello se reforzaron las habilidades de enseñanza interactiva con los docentes. Entonces el clima en aula positivo reforzó lo que ya traían Plagues, reforzó lo que traían las prácticas de clima escolar a nivel de la escuela, y creo que fue un momento de amplio disfrute entre todos de que el programa iba bien. Iba bien porque todo estaba articulado. Los chicos realmente empezaron con varios cambios y tenemos medidos algunas post pandemia que todavía no puedo hacer públicas porque estamos en pleno análisis, pero empezaron a mostrarse los cambios que esperábamos. El resultado de toda esta intervención es que logramos desarrollar un modelo lógico para la intervención, que es la capacitación en el currículo universal de prevención, la formación de los equipos de liderazgo y acción para la prevención, hacer el plan de intervención, pilotaje, monitoreo y evaluación, el pilotaje de cada componente de la intervención y ajuste de calidad, y a lo largo de todo esto, toda asistencia técnica en todos los momentos. Luego, implementación secuencial de la intervención y finalmente articular de forma ordenada y organizada todas estas intervenciones en el currículo, en el currículo de educación escolar del Perú, de tal manera que se vuelva sostenible y permanente en el tiempo, como lo estamos midiendo en el año 2024, que las escuelas del proyecto siguen interviniendo como parte de su plan anual de trabajo. Esto fue acompañado por estudios de línea basal en los escolares, con estudios de seguimiento cada 2 veces por año. Entonces, la evaluación fue hecha por un equipo externo, con encuestas a los escolares, por evaluaciones con encuestas que dan cuenta de las prevalencias y incidencias del uso de sustancias. La evaluación fue analizada por un grupo externo al proyecto, por el grupo PIRE, desde Pacific Institute of Research and Evaluation, que nos mostró en las etapas preintervención y postintervención cómo iban cambiando los mediadores, y finalmente los resultados finales es que el tabaquismo de último año hubo reducción de 40% del grupo de intervención, reducción del 20% del grupo de control, tabaquismo último mes, reducción del 50% del grupo de intervención, 20% del grupo de control, igual con alcohol y también con marihuana, en el cual se vio una disminución del 2.5% entre los jóvenes del grupo de intervención y aumento del 1.5% entre los jóvenes del grupo de control, medido a través del cambio relativo en el número de amigos que consumen marihuana u otras drogas. Es decir, logramos nuestro propósito, que podríamos haber sido felices en esta parte y estar felices contando todo esto, que es lo que muchos programas hacen, pero nuestra meta era ver si eso finalmente daba los resultados positivos que buscábamos con la intervención. En medio de todo esto surgieron algunos pedidos especiales en los cuales los profesores, por ejemplo, dijeron, la comunidad está reclamando que no estamos trabajando con la comunidad, y tuvimos que echar mano al programa, a un componente del programa Lions Quest, que es el programa de aprendizaje a través del servicio, que fue excelente, que permitió sacar a los chicos con un modelo de investigación, hacer una actividad de servicio a la comunidad, que no es entrega de un bien, es resolución de algún problema que ellos encuentren en la comunidad, sea en un ambiente de la comunidad, sea en una familia de la comunidad, en alguna persona de la comunidad, y que eso lideran los escolares, y eso se hace fuera de la escuela. Luego, en medio de la pandemia, pidieron auxilio, y nosotros necesitamos hacer algo más para acercarnos a las familias, que era el foco del trabajo durante la pandemia, y se intervino con el programa Conexión Familiar, del programa Lions Quest, que también dio resultados positivos. Todos ellos están en proceso de revisión para su publicación. Bueno, espero haberles compartido esto, tratando de articular con lo que es
ciencia. Eh, Ceci, sé que me pediste que sea específico con la ciencia, ah, pero era imposible hablar sin los estándares internacionales de calidad y no presentar las dos ciencias. En resumen, lo que puedo decir a este grupo de ISUP, en el cual veo varios amigos y gente con experiencia en prevención, ah, que la prevención todavía necesita más investigación, pero ya no necesita investigación como la que nos tocó hacer, sino ahora es cómo empezar a hacerla llegar a más espacios, cómo hacerla crecer, cómo escalarla, cómo conservar estos espacios que realmente han sido de un aprendizaje fuerte y que tenemos que ponerlo a disposición de nuestros países. Esperamos darles a fines de este año algunas noticias interesantes respecto a ese modelo de escalamiento a, a nivel regional o de país. ¿Ok? Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Espero que haya sido de utilidad para la audiencia que, que nos ha acompañado.